El texto que estuve pasando a su compañero tiene 56% de plagio. Bueno, le falta poquito para llegar a 20%, ¿no? Si fuera 20% ya pasaría la aprobación, no de la Comisión de Grados Académicos, no de la universidad. Pero miren, hasta ahorita 56%, y miren de dónde, desde el título, mira qué tan... Desde palabras que se supone que encuentras en textos pues comúnmente, ¿no? Y mira de dónde ha sacado, mira. El Sevier, estas páginas. Ahí están todas las coincidencias. Esto, sí, de ruedas, esto es. De repente puedes cambiar de orden, ¿no? Las palabras. Todo esto. Aquí puedes cambiar palabras. Ahora, todo esto lo puedes hacer, pero en un máximo de 20%. Si acá está 56, tendría que reducir más, ¿no? Pero ya, pues todo esto sí lo puede hacer. Todo esto le puede cambiar, le puede cambiar el orden, por aquí por allá. No se puede, pero eso forma parte del 20%. Por eso hay 20% de tolerancia, se puede decir. O sea, el 20% de tolerancia para las palabras que no se pueden cambiar, ¿no? Si es un mismo término que lo ubicas en cualquier texto, obviamente no lo vas a cambiar. Pero eso está dentro del 20% de tolerancia. Más allá del 20% ya la tesis tendrías que modificarla. Tendrías que cambiar de palabras, volver otra vez a redactar y todo eso, ¿no? ¿Okay? Así que desde ahorita vayan viendo que no es copy-pega, ¿ok? Es redacción propia de ustedes. Este es el software que los docentes tenemos aquí en Windows. Es el Turnitin. El Turnitin. ¿Ya? A este software le ponemos el archivo, ¿no? Que corresponde al proyecto o a la tesis, y el Turnitin va a buscar en 80 millones de referencias en todas las redes que hay de bibliotecas en el mundo, y va a encontrar las palabras o las frases que están pues repetidas o copiadas, ¿ya? Entonces traten de redactar por favor con sus propias palabras. Tiene que llegar a 56, a 20% solamente, no a 56, es mucho. Yo he revisado textos acá que llegan a 89%, imagínense. Ya es recontra plagio, ¿ya? ¿Entienden? Y este es peligroso, porque hoy en día tú te puedes ir a la cárcel por esto. Y tu asesor también. O sea, no caes tú, que es tu asesor también. En serio. En serio, te designan al asesor y todo, y el asesor permite que tú estés con 89% y así te presentas. Y encima la universidad, no te pase el antiplagio, la universidad también cae. El rector. Entonces ya arrastra un montón de gente. ¿Ok? Entonces ya, por favor, póngase... tienen ustedes que pensarlo bien para redactar. Redacten con sus propias palabras. Lean 3, 4 textos y ustedes pongan allí su propia redacción. ¿Okay? Este es el Turnitin. Aquí está, miren. Ahí está mi nombre y apellido. Ahí está. No lo estoy mintiendo. Todos los docentes tenemos acceso a esta herramienta. ¿Okay? Y este Turnitin es lo que yo voy a tener que pasar al final para poder entregar sus proyectos a la escuela. Así que desde ahora redacten con sus propias palabras, por favor. ¿Ya?
Muy bien. Que hagas con tus propias palabras y no Cerrar. porque Así que nadie copiar, pegar. ¿Sí? no deberías bajar. Adelante. Ok. Bien. Bueno, entonces ya conocen la herramienta que vamos a utilizar para detectar plagio, así que redacten con sus propias palabras. Bueno. Ahora sí, felicitarlos a todos prácticamente porque todos han tenido buenas calificaciones. Nadie salió jalado. ¿No? La mínima nota creo que ha sido 16, la máxima 20, soy un montón de 20. ¿No? 19. ¿No? Entonces, bueno, yo pienso que ha sido provechoso estas semanas, ¿no? Y estas próximas semanas van a ser más provechosas aún. La próxima evaluación, que ya sería la evaluación final, ¿verdad? Va a ser obviamente mucho más complejo. ¿Okay? Tengo entendido, esta evaluación la he hecho con una complejidad media, se puede decir. No es tan fácil, ¿eh? Por favor, no es tan fácil. Ahí está con una complejidad media. La próxima evaluación sí va a ser más difícil. ¿Ya? La evaluación final. Porque supone que ya estamos llevando ya bastantes clases, ustedes están aprovechando el tiempo, están avanzando al mismo nivel que yo avanzo. Entonces ya están preparados para todo. Y al final el producto final va a ser su proyecto, ¿verdad? Y el proyecto es que voy a tener que pasarlo por esta herramienta, por el Turnitin. Tienen que estar aprobados, o 20% nada más tiene que haber de repeticiones. ¿Ok? 20%. ¿Ya? Bien. La clase de hoy es sobre variables. Vamos avanzando en el esquema. Ya vamos a tener el esquema acá en la cabeza. Ustedes ya tienen todo listo, todo hasta base teórica. Hasta ahí tienen todo listo. Les dije que avancen estos 3 ítems nada más el día de hoy. Así que el día de hoy voy a revisar el avance hasta acá. ¿Ya? Como pueden, tienen ustedes el manual. Les dije en el examen que se guíen por el manual. Como puedan, avancen hasta acá. ¿Ya? Ahora, desde el planteamiento del problema, desde acá, ustedes ya van a tener que colocar las llamadas bibliográficas. ¿Saben qué son las llamadas bibliográficas? ¿Sí? A ver. Número con el entre paréntesis que se pone al final del párrafo, creo. Claro, el número que va entre paréntesis, que se pone al final de cada párrafo en el planteamiento del problema, para indicar a qué texto o a qué revista o a qué artículo pertenece. Ese artículo tiene que estar en la parte final de referencias. Por aquí lo pueden ver, acá. Referencias. ¿Ok? Ahí va a ir numerado 1, 2, 3, 4 y el artículo enunciado de acuerdo a las normas de Vancouver. ¿Y dónde encuentran las normas de Vancouver? ¿Dónde lo encuentran? Acá está todo, mi hermano. Pero allá, más comidito, puede estar acá. Aquí está. Requisitos de conformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas. Estas son las normas de Vancouver, según normas de Vancouver. Aquí puede ver artículos de revistas. ¿Okay? ¿Y cómo se tienen que mencionar? Libros y monografías. ¿Cómo se tienen que mencionar los libros? ¿Okay? De tesis, por ejemplo, ¿cómo tienen que mencionar la tesis? De patentes, de publicaciones de artículos de periódico. Aquí está. Material audiovisual, documentos legales, mapas, trabajos no publicados, material electrónico, CD-ROOM, etcétera, monografías en internet, páginas web, más páginas web, base de datos, blog, hasta blog todavía. ¿Ok? Entonces no hay excusa para no poner este tipo de nomenclaturas, según Vancouver, ¿ya? En antecedentes,
En la parte de antecedentes, lo único que ustedes tienen que poner allí son las investigaciones realizadas sobre su tema de investigación. ¿Ya? Que al menos tengan una o dos variables de su propia tesis o de su propio proyecto, y que sean de artículos científicos. Ahí se pide artículos científicos solamente, en los antecedentes. ¿Y cómo redactan los antecedentes? La redacción de los antecedentes está también en el manual. Aquí está. Antecedentes. Cuando es un autor, lo redactas así. Apellido, año, realizó un estudio descriptivo en ¿qué país? Donde evaluó los índices de criterio de diagnóstico, tal. Acá es donde va el objetivo general del estudio, o el propósito del estudio. ¿Ok? Acá va el objetivo general, como les dije, o el propósito del estudio. Acá va parte de la metodología que la muestra. ¿Okay? Todo esto, el estudio se realizó, fue un cuestionario, ¿Qué encontró el estudio? Acá va resultados y conclusiones, y termina. Y acá al final, este número entre paréntesis, ¿qué indica? Esta es la llamada bibliográfica que les estaba diciendo. El número entre paréntesis. Este número me dice que cuando yo vaya a referencias, en el número 5 voy a encontrar la revista de donde he sacado, ¿okay? La base de lo que yo he redactado acá en los antecedentes, por ejemplo. Ya le dije que estos numeritos van desde el planteamiento del problema. Y el planteamiento del problema aparece primero, o sea, entre paréntesis el número 1, 2, 3, así en orden de aparición en el texto. 1, 2, 3, 4, así correlativamente. ¿Ok? Bien, y aquí tienen el caso de 2 autores, en el caso de 3 autores, en el caso de más de 3 autores. ¿Ok? Bien, seguimos. Base teórica. La base teórica es la parte extendida de lo que fue tu planteamiento del problema, ¿verdad? Pero con mucha mayor documentación. La base teórica generalmente pues tendrá sus 10 páginas, 15 páginas, 20, 25 páginas. Es lo que le da el sustento científico a toda tu investigación. Y viene de diferentes fuentes. Ahí sí puedes colocar fuentes como libros, como revistas, como disertaciones de congresos, fuentes hasta de periódicos, fuentes CD-ROOM, páginas web, todo lo que te manda Vancouver, todo lo que hemos visto en el anexo 2 del manual, ¿okay? Aquí en base teórica. Y obviamente en base teórica también están las llamadas bibliográficas. ¿Bien? Ahí continúa la hipótesis. La hipótesis no es más que un enunciado afirmativo, que es la respuesta a tu investigación. Aquí en el manual está. La hipótesis dice, puede definirse como la respuesta tentativa al problema investigado. ¿Okay? ¿Cuál es tu formulación del problema? La pregunta. La pregunta que está elaborada según los criterios de Kerlinger. Kerlinger, ¿verdad? Pregunta de examen, también para el final, ¿eh? ¿Ya? Según los criterios de Kerlinger, ¿verdad? La respuesta a esa pregunta es la hipótesis. ¿Okay? La estructura de la hipótesis debe contener unidad de estudio, variables y el término que funciona como nexo o conexión lógica. ¿Qué significa? Si tú vas a, por ejemplo, evaluar, ¿okay? Higiene postural, por ejemplo, en individuos, en adultos mayores, en adultos mayores, ¿cuál sería la unidad de estudio? Unidad de estudio.
Quiere decir, ¿a dónde yo voy a investigar? ¿En dónde voy a investigar? ¿En dónde voy a investigar? ¿En quiénes? En los adultos mayores. Esa es mi unidad de estudio. Los adultos mayores. ¿Okay? Si yo voy a evaluar, por ejemplo, neuroplasticidad en niños de edad escolar, ¿cuál sería mi unidad de estudio? Niños de edad escolar. Esa unidad de estudio tiene que estar en la hipótesis. Forma parte de la hipótesis. Las variables. Si les dije que voy a evaluar higiene postural en adultos mayores, ¿cuál sería mi variable? Higiene postural. Tiene que estar la variable. Pero es una sola. Faltaría otra variable para poder relacionarla. ¿Ok? En el caso de estudios descriptivos, donde hay una sola variable, ¿ya? Muchas veces no hay hipótesis. No hay hipótesis porque no hay con qué relacionar estas variables. En cambio, hay otros estudios donde hay dos variables, en donde sí puede haber hipótesis. Por ejemplo, los estudios que relacionan higiene postural y escoliosis, por ejemplo. Higiene postural y escoliosis en adultos mayores. ¿Cuál sería la variable? Higiene postural y escoliosis, ¿verdad? Entonces ahí sí esas dos variables entrarían de cajón en la hipótesis. Ese trabajo sí tiene hipótesis. ¿Ok? Y el nexo o conexión lógica sería si se relacionan o no se relacionan. En la hipótesis, como es un enunciado afirmativo, entonces ¿cuál sería la relación? Si tenemos dos variables, tenemos higiene postural y tenemos escoliosis, tenemos la unidad de análisis, que son los adultos mayores. Ya, ¿cómo haría mi hipótesis? Mi objetivo general me dice que evaluar la relación que existe entre ta. Mi formulación del problema me dice, ¿cuál será la relación que existe entre higiene postural y escoliosis en adultos mayores? ¿Cuál será la relación? Entonces, mi hipótesis, ¿cuál sería? Existe relación entre la higiene postural y escoliosis en adultos mayores, ¿no? Y punto. Esa sería mi hipótesis. O sea, es la respuesta, como ustedes pueden ver, esa es la respuesta a la formulación del problema. La hipótesis. ¿Okay? Y a ustedes les piden solamente que planteen una hipótesis. ¿Ya? ¿Ok? Problemas. Una hipótesis. Muy bien. En general, los estudios descriptivos no llevan hipótesis. Pueden existir hipótesis principales y secundarias, en cuyo caso su formulación tendrá coherencia con lo definido en los objetivos de estudio. Cuando hay hipótesis secundarias, que depende también de la institución para las cuales está haciendo la investigación. Hay instituciones que sí te piden hipótesis secundarias, ¿okay? O problemas secundarios también. Bien, acá solamente te piden la formulación del problema y la hipótesis, que es la respuesta a esa formulación del problema. Nada más. ¿Okay? Objetivo general y objetivos específicos. Eso sí. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora sí pasemos a variables. ¿Qué es variable? ¿Qué es variable? Puede variar. Puede variar. Ajá, muy bien. Así todos tienen que participar. Es lógico, ¿no? Variable es lo que varía. O puede variar. Solo es una característica que al ser medida en diferentes individuos es susceptible de adoptar diferentes valores. ¿Okay? Por ejemplo, si todos acá fueran de sexo femenino, todos acá, ¿ok? ¿Sería variable el sexo?
No, porque no varía. El sexo no está variando. ¿Ok? En cambio, como estamos ahorita acá, ¿el sexo sería variable? Allí sí. ¿Verdad? Porque va a variar. ¿No? Por ejemplo, uso de... A ver. Uso de anteojos. ¿Ok? ¿Sería una variable? Sí. Porque algunos usan y algunos no usan. ¿Verdad? Entonces, me parece que lo de variables está bien, ¿no? Bien entendido, ¿verdad? ¿Qué es variable y qué no es variable? Ya. Aquí viene esto. Concentración, ¿eh? No se duerman. Las variables pueden ser en general, pueden ser cualitativas y cuantitativas. ¿Cuándo una variable es cuantitativa? Cuanti. Cuando lo puedes contar, ¿verdad? Cuando implica un número, una cantidad. ¿Ok? Una variable cuantitativa en general es la edad, por ejemplo. La edad, tú la cuentas, desde que nace ya pasan los años y vas contando los años. ¿No? Puede llegar hasta 100 años, 200 años de edad, no sé. ¿Ok? Pero vas contando desde que naces. Entonces es una variable cuantitativa. ¿Ok? Otra variable cuantitativa, ¿cuál puede ser? La talla, por ejemplo, o el peso. ¿Ok? Es algo que se puede cuantificar, generalmente, ¿no? Todo depende de tu investigación, ¿ah? Para saber si una variable es cuantitativa o cualitativa, todo depende de tu investigación. Por ejemplo, si tu investigación en peso, tú pones ya voy a evaluar el peso de los niños de 5 kilos a 11 kilos. De 5 a 11. ¿Es cuantitativo o no? ¿Verdad? Pero si yo le pongo, voy a evaluar el peso de los niños como sobrepeso, peso normal y bajo de peso. ¿Es cuantitativo o no? Entonces, ¿qué sería? Cualitativo. Claro, porque depende de mi estudio. ¿Cómo voy a evaluar? ¿Cómo voy a manejar mis valores? Si mis valores los voy a manejar en función a la cantidad de peso, de kilogramos, entonces sería cuantitativo. Pero si lo voy a manejar en función a alto peso, bajo peso, peso normal, ya sería cualitativo. ¿Me dejo entender? Todo depende de su estudio. Todo depende, cada uno es un estudio particular. ¿Ok? Bien. Dime. En el caso de los dos y las variables pueden ser diferentes, Claro. Todas las variables pueden ser cuantitativas, cualitativas, tienen diferentes. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Todas las variables pueden cambiar. ¿Ok? En un estudio tú puedes tener dos variables de estudio y puedes tener tu variable de control. Y una puede ser cuantitativa, la otra cualitativa, la otra cuantitativa, cualitativa y así sucesivamente. Todo depende de tu estudio, de cómo vayas a usar esas variables, porque tú eres el dueño de tu investigación. Nadie te está imponiendo a ti las cosas de que no, tienes que utilizar esta variable y ya, no. Todo depende de lo que quieras hacer con tu investigación. Por eso mi primera pregunta, cuando ustedes me presentaron sus proyectos, sus títulos, es ¿qué es lo que quieres hacer, pues, no? En tu investigación. Porque depende de eso, de lo que el investigador quiera, es cómo vas a poner tus variables o cómo vas a poner tu hipótesis. ¿Ok? Bien. Dentro de las variables cualitativas tenemos las dicotómicas y las politómicas. Toda esta clasificación depende de los valores. Como les dije en la clase anterior, ustedes cuando se enfocan en una variable, ¿ok?, tienen que pensar en qué. Al toque. La mente que tiene que estar cuando se enfoquen en una variable. Bueno, si se va a poder medir, claro. Y eso va consigo saber los valores. ¿Verdad? Entonces, cuando ustedes se enfoquen en una variable, tienen que saber qué valores va a adoptar esa variable. ¿Verdad?
depende de los valores, es la clasificación que vaya a tener la variable. ¿Se han dado cuenta ya? ¿No? Por ejemplo, la variable de edad o peso que les estoy diciendo. Depende de los valores, es la clasificación que va a adoptar. ¿No? En el caso de las variables cualitativas, pueden ser dicotómicas, cuando sus valores son solamente dos. Fácil. Politómicas cuando sus valores son más de dos, a varios. ¿No? Nominal, cuando sus valores, ¿ok?, solamente están allí para ser denominados. Por ejemplo, presenta, no presenta. Es nominal. ¿Ok? Es una variable cualitativa nominal. Cuando, por ejemplo, es sexo, femenino, masculino, no presenta ningún orden, ¿verdad? Es solamente para denominar esos valores. Entonces es nominal, porque está solamente nombrando esos valores. Dime. Profe, ¿por qué no puede ser dicotómica si usted está mencionando que también son dos variables nada más? No es excluyente, ¿ah? En el tipo de variable, en la columna de tipo de variable donde que vamos a trabajar en el cuadro de operacionalización, ustedes pueden poner variable cualitativa, dicotómica, nominal, categórica. Así. No es excluyente, ¿ah? ¿Se entiende? ¿Se puede poner dos? Claro, 2, 3. Por ejemplo, en el caso de sexo, que es masculino y femenino, ustedes en la columna que dice tipo de variable pueden poner variable y listo. Ya con eso ya marearon a su jurado, ya. Ya no le van a preguntar nada, ya. ¿Entienden? Es el secreto. Ya saben cuándo es nominal, ¿verdad? Ya, ¿cuándo sería ordinal? Cuando indica orden. Su nombre lo dice. Ordinal, orden. Indica orden. ¿No? Así de fácil es la investigación. Es cuestión de descifrar nomás las cosas. Ordinal indica orden. Por ejemplo, si ustedes van a evaluar algún grado de alguna enfermedad, ¿ok? De la escoliosis hay grados, 1, 2, 3. O de alguna enfermedad que tenga grados. ¿Diabetes tiene tipo 1 o tipo 2? No, pero no es que del 1 pasa al 2. Un 15. Hablo de leve, moderado y severo. El 15. Un esguince, ya, leve, moderado y severo. Ya. Un esguince de leve, moderado y severo, ¿será ordinal? Sí, puede ser. Sí, porque... De acuerdo, en general, sí sería ordinal. Claro, en general sí sería ordinal, ¿verdad? Porque primero ha de pasar por el leve, después por el moderado y después viene el severo. Va a pasar por todo ello. ¿Ok? Entonces, sería ordinal, por ejemplo. Categórica. Categórica es cuando la variable es un texto. La denominación de categórica o numérica en el caso de las variables cuantitativas, ¿ok?, es cuando tú estás frente al programa, por ejemplo, SPSS. Cuando estás frente al SPSS, tú tienes que poner ahí categórica o numérica. Es un tipo de variable. Si es categórica es porque sus valores van a ser textos, cadena de caracteres o de textos. ¿Ok? Y si es numérica es porque sus valores van a ser números. Nada más. Bien, pasemos a las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son cuando sus valores son contables, números, ¿verdad? Números. ¿Cuándo sería discreta? Discreta es cuando no admite fracciones. ¿Ok? Cuando solamente admite números enteros. Por ejemplo, a ver, número de hijos. Es una variable cuantitativa, porque es número de hijos. Puede tener 2 hijos, 3 hijos, 3 hijos. Pero tú no puedes tener 3,4 hijos,
o 3,8 hijos, ¿verdad? Entonces es discreta. Es una variable cuantitativa discreta. ¿Se entiende? ¿Sí? No admite valores en decimales o en fracciones. Eso es cuando es discreta. Y cuando es continua, ¿cómo será? Continua. ¿Qué idea les da? Continúo. Claro. Y continua, o sea, así admite fracciones, admite decimales, admite todo eso. ¿Ok? Es así de fácil. ¿Ok? O sea, admite 3,5 del peso, por ejemplo, o la estatura. Te admite decimales. Entonces es continua. ¿Y numérica cuándo será? La numeral. Prácticamente todas las cuantitativas son numéricas. ¿Ya? Por ejemplo, si tú tienes la variable peso, los valores son 28,5 kilogramos, 23,4 kilogramos, etc. Será una variable cuantitativa. ¿Qué más? Discreta. ¿Qué más? Discreta. Y numérica. Pero será discreta. Es continua, porque está admitiendo decimales. ¿Ok? Entonces, es una variable cuantitativa Continuo. y numérica. Ya está. Listo. Ya pueden convertir su columna de tipo de variable. ¿Ok? Nada más. Hay muchos que se han confundido con esto de variables independientes, dependientes, ¿no? Bien. Cuando he visto sus proyectos, he visto que muchos han colocado independiente cuando la investigación es descriptiva, o es de prevalencia, o es solamente de relación. ¿Ok? Las variables independiente y dependiente es cuando en la investigación tú vas a hacer un estudio de causa-efecto. ¿Ok? Como por ejemplo cuando hay efectividad de un programa o de un tratamiento. Cuando hay efectividad de un tratamiento, tú tienes ya el tratamiento o el programa ya como una variable independiente. ¿Ok? Y el pretest antes del tratamiento y el post-test después del tratamiento para ver si ha habido mejoría o no, sería la variable dependiente. Allí sí, porque estás comparando dos variables y vas a definir si esta de acá, o sea, la del programa, ha tenido alguna injerencia o alguna participación en la variación de la otra. Por eso es que es independiente esto, independiente la otra. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Vamos a ver la definición. Variable independiente son las que el investigador escoge para establecer agrupaciones en el estudio. Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno estudiado. O sea, es la causa. Si cambió la condición del paciente en relación al pretest, si mejoró, ¿ok? Entonces, esa sería la variable independiente, sería el programa, y si mejoró, sería la causa, el resultado, ¿ok? Dada ya por la variable dependiente. Ahora, la variable dependiente son las respuestas que se observan en el estudio y que podrían estar influenciadas por los valores de la variable independiente, o sea, del programa, ¿ok? En el ejemplo que les estoy colocando. La variable dependiente es el factor que es observado y medido para determinar el efecto de la variable independiente. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Preguntas? Pregunten ahora. ¿Sí? Ok. Van a pasar. No es ya. ¿Tienen un plumón? ¿Alguien que me preste un plumón? ¿Debes pasarme prestado? Yo, profesor. Ah, por favor. Ahí está.
Para que se entienda esto mejor es la variable independiente independiente, ¿ya? Gracias. Veamos. Vamos rápido, ¿eh? A ver, vamos a ver tres condiciones. Esto en el tiempo. La intervención, el resultado. ¿Ok? Acá tienes un pretest. Acá tienes la intervención. Y acá tienes el post-test. Hay estudios que tienen que ver con la efectividad, ¿verdad? Algunos le dicen también el efecto, pero más es la efectividad. O sea, ¿qué tanto ha mejorado el paciente, ¿ok?, al aplicarle un programa o una terapia? ¿Ok? Más o menos he encontrado por acá varias investigaciones al respecto, ¿verdad? La intervención puede ser un programa, como les digo, que incluya terapias, ¿ok?, que incluya, pues, no sé, lecturas, que incluya ejercicios mentales, no sé. ¿Ok? Esto puede ser todo un programa que puede tener su tiempo de duración, ¿eh? Esto puede durar, no sé, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 años, no sé. ¿Ok? Pero al paciente tú le tienes que evaluar antes de ingresar al programa, ¿verdad? ¿Y con qué test le evalúas? Si es un programa que tiene que ver, por ejemplo, con terapias físicas, ¿cómo evalúa su estado? Evaluación clínica puede ser, ¿verdad? Una evaluación clínica. ¿Ya? Le haces al inicio y la misma evaluación con el mismo esquema le tienes que hacer al final. Una evaluación clínica, por ejemplo, ¿ok?, para que sepas si va a mejorar, o si ha mejorado o no ha mejorado con el programa. Esto que va a cambiar, ¿ok?, la condición del paciente que va a cambiar sería la variable independiente o dependiente. Dependiente, porque va a actuar en función a la intervención, al programa. Entonces el programa sería la variable independiente. ¿Se entendió? ¿Ya? Ok. Ahora, ustedes de repente por ahí me pueden preguntar. Voy a hacerme la pregunta. ¿Este programa va a ser para todos? Si es para todos, ¿por qué variable? Van a haber dos grupos. A uno que le vas a aplicar el programa y al otro que no le vas a aplicar el programa. Y vas a poder comparar. Ojo, aquellos que están haciendo estos trabajos. Hay uno que le vas a aplicar y hay otro grupo que va a hacer el terapeuta de pretest. Y después de pasado el tiempo, porque este programa puede durar, como le dije, 2 semanas, etcétera, etcétera, le vas a hacer un post-test. Ya no se llamaría post-test, pero bueno, vamos a ponerle para que quede igual que este, ¿ya? Acá vamos a ver si el paciente sin tratamiento tuvo un buen resultado. De repente, quién sabe, ¿no? De repente de nada no sirve hacer este programa, de repente el resultado va a ser el mismo. Va a terminar mal igual, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, ya tenemos uno sin programa, o sea, sin la variable, y otro con. Acá ya hay una variación, por lo tanto, es variable. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok. Solo así es un caso de variable dependiente independiente. Y el nivel ya aumentó. Este nivel sería explicativo, ya no es descriptivo. Los niveles de investigación también lo vamos a ver ahora, aunque sea un poquito. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ok.
Que el conocimiento no se vaya así. Ya, este es el cuadro de operacionalización de variables. Muchos dirán, ¿qué es esto? ¿No? ¿Cómo desarrollo esto? ¿Qué dimensión? La dimensión desconocida. No. Es más, todo esto es flexible. Especialmente esta columna de dimensión. En el grupo de la mañana, ya. En el grupo de la mañana ya le dije, la columna de dimensión, si es que tienen una dimensión nada más de su variable, eliminen. Yo no me molesto porque eliminan una columna. ¿Ok? Pero sí me va a molestar si es que eliminan todas y me ponen este y esta nada más, pues, ¿no? Y ahí no hay trabajo, pues, ¿no? Si ponen una variable, ya saben el tipo de variable. Ya les expliqué el tipo de variable que vamos a poner. Ahí todos los tipos de lo que sea la variable me lo ponen ahí. La dimensión es qué aspectos de la variable va a estudiar tu investigación. ¿Ok? ¿Qué aspectos? El indicador es qué es lo que yo tengo que evidenciar, ¿ok? O que examinar para saber que esa variable tome los valores que yo voy a poner en la siguiente columna acá. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, si yo voy a ver los grados de escoliosis, ¿ok? Hay un test para eso, supongo, ¿verdad? O hay una evaluación clínica para eso, ¿verdad? Bien. Entonces, yo en indicador tendría que poner en indicador ya registro en la evaluación clínica, o registro en la historia clínica, o registro en el test tal. ¿Ok? Porque el registro o el resultado del test, o etcétera, etcétera, me va a indicar que efectivamente va a tener uno de estos valores el paciente que estoy examinando. ¿Se entiende? ¿No? Ya. Otro ejemplo. A ver. Disfunción, por ejemplo, un tipo de disfunción, en mi caso, por ejemplo, disfunción temporomandibular, articulación temporomandibular, ¿ok? Fácil. Hay grados, grado 1, grado 2, grado 3, y también hay leve, moderado y severo, ¿ok? Yo escojo, por ejemplo, leve, moderado y severo como valores, pero ¿qué test me va a dar eso? La disfunción temporomandibular lo miden por el test de Helkimo, o test de Filton en mi caso, ¿ok? En odontología. Si yo evalúo disfunción temporomandibular con el test de Helkimo, entonces pongo registro del test de Helkimo o resultado del test de Helkimo. No le pongo el test porque el test sería el instrumento. Ahí no puedo poner test de Helkimo, no. Resultado o registro en el test de Helkimo, en este caso. ¿Okay? ¿Se entendió ahora sí? ¿Sí? Y el registro obviamente me va a dar si es leve, moderado o severo. ¿Ya? La escala de medición. Ya, ese es otro asunto. Si ya tenemos cuáles son las variables cualitativas y cuantitativas, se entendió, ¿verdad? Eso sí. La variable cuantitativa, la cuantitativa, puede tener dos escalas de medición, que son de intervalo y razón. Intervalo y razón. Y las variables cualitativas tienen dos escalas de medición, que son la nominal y ordinal. ¿Se entiende? ¿Otra vez? Ya. A ver. Las variables cualitativas tienen dos escalas de medición, ¿ok? Ordinal y nominal. ¿Se entiende? Que ya les expliqué más o menos con el tipo de variable. ¿Ok? Pero aquí tendrías que poner sí o sí qué escala, ¿no? Nominal u ordinal. Cuando es cualitativa, cuando la variable es cuantitativa. Cuando la variable es cuantitativa, o sea, cuando sus valores son números, puede ser intervalo o razón. Son dos también. O sea, acá pone
intervalo y acá pones razón. ¿Ok? En el caso de las variables cualitativas, ordinal y nominal, ya les expliqué. La nominal es para denominar solamente los valores. Y la ordinal cuando hay un orden. ¿Ok? Para las variables cuantitativas, se dice que es razón cuando la variable tiene un cero absoluto que la hace desaparecer. Es un juego así, la desaparece. ¿Cómo así? Por ejemplo, la estatura. Si la estatura es 0, ¿qué pasaría? Si es 0, no existe, desaparece la variable. Entonces es razón. ¿Me dejo entender? Porque la variable 0, o sea, el valor 0 de la variable hace desaparecer a la misma. ¿Se entiende? Por ejemplo, en edad, si yo te pongo edad 0, no naces. O sea, todavía no estás en este planeta para contarte los segundos de vida. Es 0.